Buenos días, soy José Antonio, de nuevo con vosotros, un nuevo programa Cuerpo, Mente, Mundo, aquí en Radio Buñol. Muy bien, pues empezamos nuevo programa, vamos a hablar del estrés. Algo que todos tenemos, nadie lo niega, algo con lo que todos convivimos, todo el mundo lo sabe, y bueno, pues vamos a explicar qué es. Empezamos con una definición. Es un mecanismo de supervivencia que nos ayuda a superar problemas y riesgos, pero que prolongado puede ser la causa de desarreglos orgánicos y algunas enfermedades. Vamos a ver esto. Superar el estrés, combatir el estrés, son conceptos que llaman la atención, pero en general responden a un cierto desconocimiento de lo que es el estrés en sí. Y ello nos viene a plantearnos algunas cuestiones para las que no tenemos respuestas, porque desconocemos esto. Superarlo, ¿por qué? Combatirlo es incluso estresante. ¿Qué debemos hacer con él? Intentaremos explicar el concepto del estrés y vamos a intentar también mencionar algunas medidas para hacerlo más llevadero. Si nos encontramos estresados, deberemos de hacer cambios en nuestra vida. Cambios. También tendremos que cambiar el modo de afrontar los problemas que tenemos. Pero no podemos cambiar lo que desconocemos. Solo conociéndolo y analizando nuestra situación, podremos más o menos identificar estos problemas y realizar estos cambios. Muy importante lo que os acabo de decir. El mismo término de estrés no tuvo ningún significado especial antes de 1950. Deriva del inglés antiguo de stress, el cual a su vez deriva del latín stringere, tensionar o poner en tensión. Si preguntamos a algunas personas que definan el estrés, seguramente todos sabrán algo, pero casi seguro tendremos respuestas diferentes. Y lo más importante es que todas tendrán una connotación negativa del estrés, como si siempre fuera un problema. Bueno, pues el estrés no es un problema dependiendo cómo lo llevemos. Simplemente es un mecanismo de supervivencia, un mecanismo de alerta, de enfrentamiento o de fuga. Pero en todo caso su finalidad es sobreponerse a las dificultades con las que nos encontramos, eso sí, con un gasto de energía excepcional. Si el estrés es agudo o crónico, o si se percibe como bueno o malo, como activo o pasivo, todo depende de cada persona. Veamos, por ejemplo, que videojuegos son una fuente de estrés en la juventud, pero parece que ya no causan tanto furor como hace pocos años. Todo ha evolucionado a nuevas formas de comunicación. El pitido del móvil anunciando mensajes nos produce estrés. Hasta el baño, incluso por hablar de un lugar más íntimo, tenemos algún indicio que lo que nos hace es generar estrés, aunque tan solo sea que con la manivela del agua caliente no acertamos a la temperatura idónea. De esta forma aparecen nuevos síntomas de estrés que abarcan desde el trabajo, estudio, alimentación, ocio.
pero gran cantidad de estos agentes estresantes son una oportunidad para comunicarnos y desarrollarnos, porque cuando tenemos un problema podemos pensar una solución. No evitaremos en general el estrés, pero bien dirigido puede ser, y de hecho es, una herramienta importantísima del desarrollo individual. Cuando nos encontramos estresados, con mucha frecuencia acudimos a apoyos. Lo malo es cuando se acude a apoyos como el alcohol, el tabaco, las bebidas energéticas, los refrescos de cola, porque tienen cafeína y nos hacen sentir mejor. Pero estos apoyos lo que hacen es aumentar los efectos nocivos del estrés. Y lo hacen sin que nos demos cuenta. Entonces, hay que hacerse una pregunta. ¿El estrés es malo o es bueno? Se dice que sin el estrés el hombre no habría descubierto el fuego, ni la rueda, ni tantas y tantas cosas que han hecho posible como vivimos ahora. Es una primera visión del estrés la que nos permite evolucionar, desarrollarnos y adaptarnos a las situaciones nuevas o repetitivas, como por ejemplo en la noche la oscuridad, a la que podemos hacer frente mediante ese fuego. Todo eso es lo que se denomina como estrés bueno. Sería competir en una carrera, tan estresante es ganar como perder, pero la recompensa no es la misma. Entonces, tenemos que saber diferenciar del estrés bueno al estrés malo. Cuando se identifica un riesgo, el cuerpo reacciona mediante el estado de alarma durante el cual se produce una sustancia, la adrenalina, que todos conocemos. Esto es por, digamos que preparar una respuesta de lucha o escapatoria a ese problema. Existe entonces una actividad de la hipófisis y se produce cortisona. Una respuesta saludable de estrés comporta una serie de mecanismos. Va por fases. En la primera fase el cerebro da la orden de respuesta inmediata a las glándulas suprarrenales, forzando la liberación de neurotransmisores como la epinefrina y la norepinefrina. Es la base bioquímica que nos hace estar en estado de tensión o de alerta, como si nos hubiéramos tomado 4 cafés. Ante estas órdenes, el hipotálamo activa otras partes de las glándulas suprarrenales y segrega cortisol, a lo que el sistema nervioso responde con un estado de alerta, una reducción del dolor, una focalización de la atención y una reducción inmediata de la libido y el ardor sexual, ya que lo prioritario es estar por otras cosas. Por lo tanto, el estrés nos perjudica, claro. ¿Pero es algo natural que nos viene de dentro? Sí. Sin ello no podríamos vivir. No. La segunda fase es la resistencia. Si el agente que nos estresa sigue presente, busca la mejor manera de soportar ese estrés. Y aunque el cuerpo ha puesto en marcha mecanismo de soporte, esta adaptación al exceso de tensión no se puede mantener indefinidamente, ya que las reservas de todas esas sustancias que el cuerpo necesita empiezan a agotarse. Entre la fase de alarma, la primera fase, y la fase de resistencia, la segunda fase, el sistema nervioso incrementa el pulso, la tensión arterial, libera nutrientes para producir energía que le hace falta, redirige la sangre hacia el cerebro, el corazón, los músculos, y quitándola a su vez del sistema gastrointestinal y genital. Por lo tanto, esto es lo que provocamos en nuestro cuerpo. Si el estrés se mantiene, estos problemas se pueden hacer crónicos. Entonces es cuando empezamos a tener problemas más graves.
problemas de tensión arterial, problemas del sistema nervioso, incluso aumento del colesterol. En esta fase deberíamos cesar el estrés, ya que a partir de aquí son todo problemas que nos llevan a enfermedades. Cuando el estrés cesa, el cuerpo se relaja y pone en marcha los mecanismos de recuperación, reemplazando los nutrientes que hemos gastado, eliminando los productos de desecho que se han acumulado en este periodo de estrés. Y luego hay un tercer estado, el colapso. Ahí está el peligro. Es ese estado en el que el organismo no es capaz de mantener la función correcta. De manera que los síntomas vegetativos que aparecieron al principio en la fase de alarma pueden volver a reactivarse y aparecer sudoración, taquicardias. Si esta fase se prolonga mucho tiempo, se pueden producir lesiones en el cuerpo, descompensaciones del sistema inmunitario y colapso físico y emocional. Bien, ante esto, el elemento clave es la recuperación. Encontraremos lógico recuperarnos cuando hemos sufrido un estrés o trauma emocional muy grande, pero no lo tenemos tan claro cuando está producido por los pequeños detalles de la vida diaria, como por ejemplo el agobio del tráfico, problemas de relación con la pareja, apuros económicos, exceso de trabajo, la valoración negativa de uno mismo, es decir, la autoestima por los suelos, la falta de luz solar, el sedentarismo, un sueño insuficiente. Son muchos los pequeños estresores de la vida diaria que no identificamos. Todos ellos sumados nos pueden producir fatiga e incluso enfermedad, y no tenemos soluciones efectivas para recuperarnos, porque no los tenemos en cuenta. Volvemos otra vez al desconocimiento. Si los síntomas no son claramente de enfermedad, por ejemplo, insomnio, falta de apetito sexual, estreñimiento, caída de cabello, fatiga crónica, falta de ánimo o depresión. ¿Cuál es la solución para todo esto? Pues para recuperarnos hemos de practicar el reposo, tanto físico como emocional. Tenemos que relajarnos. El cuerpo no puede soportar tanta fatiga durante tanto tiempo. No se puede solucionar el estrés con un gran ejercicio que produce estrés físico, sino que será mejor un tranquilo paseo por el campo sin una finalidad, sin necesidad de exigencia. Ha de ser un ejercicio que relaje y tranquilice la mente. El estrés crónico afecta a numerosas actividades del organismo. Quizás el primer sistema involucrado es el inmunitario. Las defensas bajan con el estrés. La psiconeuroinmunología es una disciplina que estudia las relaciones entre nuestro estado mental y la actividad de los sistemas nerviosos e inmunitario. Los cambios en esta inmunidad crean una mayor vulnerabilidad frente a los agentes infecciosos. Además, los niños estresados crecen menos, ya que la producción de hormona del crecimiento por parte de la hipófisis se ve notablemente disminuida en los procesos de estrés. El exceso de secreción de hormonas contra el estrés afecta también a la memoria. Afecta a la capacidad de aprendizaje, que se ve disminuida, tanto en los niños como en las personas adultas. La relación entre estrés y colesterol
también ha sido confirmada. No solo se tiene más colesterol, y más colesterol del malo. Las personas con estrés acumulan una mayor cantidad de grasa visceral, lo cual, a medio y largo plazo, produce el llamado síndrome metabólico y una mayor incidencia de enfermedades cardiovasculares. Creo que a estas alturas nos ha quedado claro que el estrés es más malo que bueno. Hay estrés bueno, pero también hay estrés malo. Y por desgracia, en nuestro modo de vida actual tenemos mucho estrés malo, yo creo que incluso más que el estrés bueno. Bueno, pues vamos a hablar un poquito de cómo tratar el estrés. El primer factor es que nuestra actitud es importante. Tenemos que cambiar la percepción de la vida y de los problemas que tenemos. Podemos empezar variando las rutinas, alternando la actividad física con la psíquica, aunque tan solo sea un cuarto de hora, 20 minutos de un paseíto. No hay nada más cansado que no movernos o pensar demasiado en los problemas de la vida cotidiana. Por pensar no vamos a solucionarlos. Si todos los problemas se perciben como importantes, estamos quitando relevancia a las cosas importantes de la vida y nos estamos estresando innecesariamente. Hemos de cultivar el optimismo. Estrés y alegría suelen estar reñidos. Pregúntate qué pasa si es que no sonríes la mayor parte del día. La planificación es importante. Pero cuidado, porque la planificación excesiva también es estresante y reduce la capacidad de trabajo. Hemos de hacer una cosa cada vez y hacerla bien, no intentar hacer muchas a la vez. No hay que aplazar situaciones angustiantes, sino afrontarlas, y afrontarlas en el momento adecuado. Si dejamos que vayan pasando estos problemas que hemos dejado colgados en nuestra cabeza, siempre están ahí rondándonos y dándonos vueltas. Hay que afrontarlos. Otra de nuestras aptitudes, de nuestros modos de afrontar esto es el reposo y la relajación. Quizás sea esto el punto clave de este control del estrés. Alguna gente ante el estrés opta por reducir las horas de sueño, si es que tiene insomnio. Otros siguen trabajando sábados y domingos o realizan actividades fatigantes. Reposar no es solo dormir, es dormir bien y además realizar actividades relajantes. Algunas personas trabajan y luego cuando llegan a casa siguen trabajando, la colada, la plancha, la cena y 1000 actividades del hogar. Los niños que se acostaron tarde deben despertarse a una hora prevista. Todo ello a veces nos lleva al consumo de estimulantes para afrontar el estrés creciente, sin pensar que lo mejor es reposar. Si al llegar a la cama llegamos agotados, si no nos despertamos al tercer toque del despertador, posiblemente es que estamos reposando poco y el sueño no es reparador. En estos casos, una siesta puede ayudarnos mucho, pero hay que recordar una cosa, que una siesta demasiado larga tampoco es buena. Simplemente con 15 a 30 minutos deberían ser suficientes. La mente necesita descansos periódicos de la actividad. Quitarnos los pensamientos de la cabeza de vez en cuando nos ayuda luego a afrontarlos mejor. No podemos seguir conduciendo, hablando por el manos libres. No podemos estar comiendo algo rápidamente y encima estar pensando en problemas. Es demasiado para nuestro cerebro. Otro de los factores es el ejercicio. Solo una décima parte de la población hace el ejercicio que debería, mientras que algunas personas de trabajo sedentario se gastan esa energía en footing, gimnasios y ejercicios agotadores que ponen en riesgo su corazón.
ni tanto ni tampoco. Lo ideal es un ejercicio constante, moderado e integrado en la vida diaria. ¿Por qué? Porque este ejercicio reduce el azúcar, el colesterol, la tensión arterial, el estrés y la incidencia de enfermedades cardiovasculares. El ejercicio correcto no tiene por qué salir a correr 15 minutos. Podemos ir a andar 30. Pero eso sí, cada día. Y muy importante, respirar bien. Otro factor que tenemos que nos puede ayudar a reducir el estrés, es la nutrición adecuada. Lo que comemos influye enormemente en nuestro estado anímico y por ello, en las situaciones de estrés, comemos cualquier cosa que no nos ocupe demasiado tiempo, ni para comprarla ni para elaborarla. Muchos síntomas digestivos como por ejemplo el empacho, la indigestión, la inapetencia o la alimentación compulsiva de tipo bulímico pueden estar relacionados con el estrés. La regularización de los hábitos alimentarios es una cosa muy importante y un factor a tener en cuenta. Un pequeño reposo después de la comida es muy importante, tan importante como la comida en sí misma. Nada hay más estresante que una comida de trabajo con problemas encima de la mesa. La alimentación de la persona estresada suele pecar en exceso de grasas, de alimentos preparados, de bebidas excitantes. Se sabe que las grasas hidrogenadas muy poco naturales estimulan el estrés y que alimentos como la bollería, el chocolate o algunos aditivos pueden inducir estados nerviosos y por lo tanto escasa resistencia a este estrés. Si además nos atiborramos esporádicamente de comida para aliviar un estado pasajero de estrés, mucho peor. El cuerpo necesita una rutina alimentaria. Poco nos cuesta planificar las comidas, qué, cómo y dónde comemos. Habremos de incluir una gran cantidad de frutas y verduras, por lo menos algunas piezas al día como mínimo. También de frutos secos, muy ricos en magnesio. Intentaremos, si no comemos en casa, buscar un restaurante que ofrezca legumbres y cereales integrales. Deberemos evitar el exceso de carnes, embutidos, alimentos preparados. Deberemos evitar el consumo de bollería y grasas en general, sobre todo las hidrogenadas. El tiempo que nos tomamos para comer ha de ser suficiente para hacer una pausa mental. Hay que desconectar del ajedreo de la vida diaria e iniciar correctamente la digestión. Una pequeña charla agradable después de la comida es también algo que nos ayuda a esa digestión. Es también algo que nos relaja y nos ayuda luego a rendir mejor. Comer mucho, muy deprisa, es tremendamente estresante, aunque calme la angustia inicial. Deberemos evitar al máximo los dulces, tanto los caramelos como los postres hipercalóricos. Los dulces aportan una gran cantidad de energía, lo que nos alivia momentáneamente la fatiga, pero nos mete más leña al fuego del estrés, provocando luego síntomas nerviosos. Una elección inadecuada de los alimentos no solo incumple con las necesidades nutricionales diarias, sino que incrementa el estrés. Por todo ello tenemos que tener en cuenta qué es el estrés, qué es lo que no lo produce y cómo podemos combatirlo. Os vuelvo a repasar los puntos de los que hemos hablado. Cómo tratar el estrés, nuestra actitud es importante, reposo y relajación, ejercicio y nutrición adecuada. Por supuesto,
consumir lo más mínimo de cafeína y alcohol. Muy bien, pues espero haberos ayudado. Espero que todos tengamos un poquito más claro cuáles son los factores que nos influyen en nuestro modo de vida y nos perjudican y cómo de alguna manera podemos paliarlos. Un nuevo programa desde Radio Buñol, Cuerpo, Mente, Mundo. Y bueno, pues espero veros en el próximo programa. Muchas gracias por todo.